luchamos. Y bueno, hoy vamos a hablar, Hernán, de la economía cubana. Desde la época de Fidel venía prometiendo cada cierto tiempo, ahora sí vamos a hacer el socialismo, ahora sí vamos a construir el socialismo. Y bueno, ahora Díaz-Canel cada fin de año dice, este año sí, este año va a ser mejor. Y realmente las cosas van a peor cada vez que hace una promesa de que este año que viene será mejor, iremos adelante, los resultados son peores y la economía cubana ha ido en detrimento y este año 2023 ha sido terrible y no creo que las perspectivas sean buenas. Y bueno, para hablar del tema, contamos con la presencia de Joel Brito, sindicalista independiente y economista. ¿Cómo estás, Joel? Un placer saludarte, Pedro, y un placer saludar a Hernán también, que hacía muchísimos años no estábamos juntos ni hacíamos ningún programa ni trabajo juntos. Es un placer compartir con ustedes dos. Y más un tema tan apasionado como el tema nuestro, el tema de Cuba. Está claro. Y un tema tan duro como es la economía, que influye en la vida general del cubano. Yo te hablaba en la introducción de las promesas que hacía Díaz-Canel. Realmente este 2024 fue mejor que el 2023, Joel. Bueno, indiscutiblemente fue peor y seguirá siendo peor el 2025. Es una secuencia. En economía, cuando tú empiezas a acumular problemas, es como cuando tú en la casa empiezas a acumular deudas. El socialismo en Cuba es un fracaso, el comunismo a nivel internacional es una meta inalcanzable. Por lo tanto, las economías centralizadas han demostrado desde la desaparecida Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, pasando por los chinos, por los vietnamitas, que tú no puedes centralizar economía para lograr eficiencia. Y muestra de eso es que al cierre de 2024, Cuba, que era el mayor productor de azúcar en los años 50, Cuba en la actualidad se encuentra importando azúcar para el consumo nacional. Cuba necesita aproximadamente unas 600.000 toneladas de azúcar para el consumo nacional y el año pasado produjo 380.000 toneladas. De los 165 centrales que tenían, el año pasado trabajaron menos de 56. Para el 2025 ellos proyectan que van a trabajar 15 centrales y una producción de 300.000 toneladas. Lo mejor que hacen es cerrar los centrales, ahorrarse los recursos, quizás comprar alimentos para la población e importar el azúcar, porque realmente con ese nivel de ineficiencia es imposible producir azúcar. Y si seguimos así por los diferentes sectores económicos que Cuba quizás denotaba, la producción de níquel también decayó sustancialmente. Cuba, como todos conocemos, es un importador neto de petróleo, es el talón de Aquiles que tiene la economía cubana históricamente. Cuba necesita aproximadamente unos 43.000 barriles de petróleo al día. El precio, hoy mismo estaba revisando el precio del barril de petróleo en el mercado mundial, está a $76. Cuba no puede pagar un barril de petróleo en el juego. Bueno, digamos, el régimen cubano no puede pagarlo. Los dueños de Cuba, es decir, Raúl y toda esta generación perversa, sí tienen recursos suficientes en el exterior para sostener la isla de Cuba, pero lamentablemente es una situación para la población de pobreza extrema. Hay estudios, inclusive en tanto que andas por España, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos hace unos años, 2 años atrás, hizo un estudio interesante donde, según los encuestados, el 89% de la población cubana vivía en los límites de la pobreza. Entonces es bastante triste. Si seguimos y revisamos cifras económicas del año 2024, podemos apreciar que solamente no fueron los desastres eh, naturales los que han causado toda la problemática que tiene Cuba. El problema es que cuando tienes un país que no tiene reservas económicas y ocurre cualquier desastre natural, lógicamente esto tiene implicación mayor en la población. Y va desde la falta de alimentos, la falta de medicina, el deterioro del fondo habitacional, el transporte público es una crisis. Realmente el cubano se ha adaptado a no trabajar. Y esa es la realidad. En Cuba no se trabaja. En Cuba no se produce. Cuba es una economía fracasada. Todo lo que huele a centralización es pecado capital en economía. Espe- Y esta gente sigue con esa temática.
Espera un momento ahí que tengo algo aquí que tocaste. Pero quiero hablar dos cosas, ¿no? Si esta gente programaron, hicieron un plan para 300.000 toneladas, no espere que hagan más de 150.000. Y es como tú dices, ¿de qué vale tener los centrales abiertos? Pero nombraste algo ahí del dinero de los Castro. Hace unos días salió un trabajo sobre Gaviota y Gaesa. otra y la empresa inmobiliaria que pertenecen a Gaesa, y entre estas que Gaesa, para que las personas sepan, es un monopolio militar cubano controlado por la élite, en este caso por Raúl Castro. Decía que Gaesa, que se dedica a la inmobiliaria, a hacer hoteles y demás, tenían 4.000 y tantos millones de dólares. Eh, ¿Cómo es posible esto, que tengan esa cantidad de dinero y en Cuba no haya hospitales, no haya escuelas, no hay medicina? ¿Tienes algún conocimiento de a dónde va a parar este dinero? ¿Qué se hace con este dinero, Joel? Bueno, normalmente Cuba ha recibido crédito de sus aliados típicos, de Rusia, ha recibido créditos de China. Venezuela también era un tubo de petróleo y de recursos que impulsaba la economía cubana. Lamentablemente, para el régimen cubano ya no pueden seguir siendo la geisha de América Latina. Cuba es el país más pobre de América Latina en estos momentos, está a la altura de Haití en los niveles de pobreza. Y realmente, cuando tú recibes crédito y no lo empleas en lo que realmente debes utilizarlo, ese crédito ya lo tienes en tu cuenta. Bueno, lo que hace falta es ver cómo el régimen cubano y los funcionarios del régimen cubano han mal utilizado y han acumulado esa riqueza y la han desviado. El estudio que se había publicado en Cuba Siglo XXI es un estudio muy interesante que se refiere al tema de las remesas y cómo el tema de la remesa el régimen trató de capitalizarlo y realmente no lo pudo capitalizar. No lo pudo capitalizar porque el cubano se cansó de que desde Miami y desde España y de diferentes partes del mundo estar enviando dinero al país y que realmente tengan que pagar una tasa impositiva, inclusive para que reciban el dinero o concepto de remesa. Y por otra parte, no es solamente eso, es que tú ponías el dinero en dólares y se lo entregaban en Cuba en los chavitos esos que bueno, que ya por suerte van a desaparecer del mercado. O por la otra parte se lo entregan en pesos cubanos desvalorizados. ¿Quién quiere una tonelada de pesos cubanos desvalorizados? ¿Quién quiere pagar 320 pesos cubanos por un dólar? Es imposible en esas condiciones que se pueda vivir. Y realmente esta gente centralizaron eso. El Grupo de Administración Empresarial de las Fuerzas Armadas, que es AESA, realmente se ha dedicado a todo este tipo de negocios y es una economía aparte, es una economía como cuando se hablaba de las famosas reservas del comandante. El comandante llegaba a cualquier lado y donaba a 30 buses, ¿no? El dueño de Cuba podía hacer lo que quería. Entonces, ¿dónde son las reservas del comandante? Son las reservas de Gaesi y de Raúl Castro. Es decir, el camino ha seguido siendo el mismo. Cuba en 62 años no ha cambiado, ha continuado el proceso de involucionar. Involuciona económicamente, involuciona políticamente, involuciona socialmente. Es un desastre, no solamente desde el punto de vista político, económico, social, desde el punto de vista ideológico es un fracaso. Es decir, la ideología que ellos trataron de impulsar, eso desapareció. Y cada día sigue desapareciendo más. Cuando tú ves que 850.000 cubanos han partido de Cuba, cuando tú ves que en la isla hay 1.600.000 jubilados que lo que reciben son $4 por concepto de jubilación y la canasta básica familiar cuesta más de $100, porque en Cuba te venden los productos a precio de lo que pagamos nosotros en Miami o de lo que puede pagar Hernán allá cuando está por España, cuando anda por Argentina, que bueno, eh, la situación realmente es muy deplorable. El salario en Cuba, ¿qué hace un trabajador cubano con $5.600 de salario promedio? $6. ¿Qué se puede comprar con $6? ¿Cuántos días te dura el salario del mes? Entonces, es una situación realmente crítica para la población, es una situación de desesperación. Y la única salida que tiene la economía cubana es que estos compañeros paguen van a parar, ellos tienen dos caminos, o como Bashar al-Assad yéndose para Rusia, o como Saddam Hussein muriendo en una jaula con un tiro en la cabeza. Es decir,
Cuba no tiene una solución eh, eh, intermedia. La solución es salir totalmente del régimen en las condiciones actuales, porque ese régimen ha desbaratado como en 62 años y realmente yo creo que le va quedando poco. Eh, Realmente yo creo que le va quedando poco. Mira, antes de que Hernán dispare, como yo le digo, que le está cargando ahí su rifle, hablaste del salario. Te voy a poner un ejemplo muy cercano. Una, eh, el esposo de una prima de mi esposa Nancy está jubilado y gana 1.550 pesos de jubilación. Y eso es lo que le cuesta un saco de carbón, porque ellos allí no tienen gas y viven en plena ciudad de Matanza. Entonces, ni gas ni electricidad porque no le da para pagarlo. Y entonces eso es lo que le da el salario a ese hombre para comprar un saco de carbón para cocinar lo que la gente le envíe de aquí, lo que, o sea, viviendo de la caridad, viviendo en la miseria. Hernán, Pensaba, lo escuchaba a Joel y pensaba, la verdad, eh, dos cosas, ¿no? Una, claramente una economía devastada, pero lo que tú decías, Pedro, ¿no? Eh, una economía devastada con los responsables de la devastación aparentemente viviendo como ricos. Lo comparaba Joel con Al-Assad de Siria, que evidentemente no va a pasar hambre. Entonces, me pregunto dos cosas. Una es hasta qué punto este nivel de corrupción, que evidentemente existe en la jerarquía cubana, hasta dónde llega, ¿no? O sea, ¿cuántos van a ser los que se van a tener que ir con el rabo entre las patas eh, a disfrutar de sus riquezas o a sufrir una muy merecida prisión? Y eventualmente, eh, ¿cuántos tú crees que eventualmente podrían quedarse al estilo Rusia, ¿no? Donde terminan transformándose en magnates que en definitiva sirven al poder que toque? Mira, yo creo que pensando en sentido general, es decir, Cuba está muy entrelazada en sus relaciones, quiera o no quiera, con el tema Estados Unidos. Una nueva administración acá en Estados Unidos realmente en el 2025 adoptaría medidas, hay un paquete de medidas eh, que pudieran ser aplicadas desde el punto de vista de presión económica que llevaría realmente a un colapso total dentro de la isla. Porque si se cierran las remesas, si se le ponen sanciones realmente a cualquier barco que entre a la isla por concepto de entregar petróleo, digamos, los barcos mexicanos que están entrando, sabemos que México se ha convertido en la práctica en el abastecedor número uno de petróleo de Cuba, producto de la situación que existe en Venezuela. La lista de las personas que se irían de Cuba, yo creo que empezaría por los Castro. Yo creo que Raúl tiene muy buenas relaciones en Rusia, que vaya preparando el I-96 y vaya partiendo con el nieto y con la familia. Yo creo que a Díaz-Canel se lo van a tirar a los leones, porque Díaz-Canel es un títere, Díaz-Canel es una gente que no ha hecho nada en la práctica, que es el designado para continuar la desgracia y para tener un tipo a quien tú le puedes echar la culpa en un futuro. Es decir, yo no creo que Raúl se vaya a quedar en Cuba si hay una situación de crisis generalizada. Yo no creo que la familia de Raúl Castro se vaya a quedar en Cuba, todos ellos van a partir de una manera u otra. Eh, por otra parte, yo soy partidario de que las personas que han estado en Cuba, que no tienen las manos manchadas de sangre, integrarla a todo el proceso de democratizador que está dentro del país, pero aquellos militares, aquellas personas que han funcionado en términos de reprimir a la población, tendrán que pasar por la justicia en algún momento determinado. Y realmente todo el que haya realmente en algún momento utilizado la fuerza o haya asesinado a un opositor o aquellos que de forma constante están hostigando a Félix Navarro, a Sailí, a José Daniel Ferrer, esos militares tienen que pagar de alguna manera.
Y tú ves también el proceso de deterioro de ellos mismos. Tú ves la cantidad de dirigentes y exdirigentes y funcionarios. El otro día se quedó una periodista que era la representante cubana en las Naciones Unidas y que daba todas las noticias, se quedó. Y tú ves funcionarios cubanos constantemente quedándose en diferentes partes del mundo. El viceministro de Trabajo estaba en México y vino para acá. Por la otra parte, aquí a Miami llegó Manuel Menéndez Castellano, quien era secretario de primer secretario del partido en la provincia de Cienfuegos, había sido miembro del comité central. Entonces, te vas dando cuenta de que es un proceso de deterioro generalizado. Ni las propias gente que estaban dentro del sistema resisten el sistema, porque por supuesto han pasado los ostracismos. Tú en Cuba, mientras que eres útil al régimen, puedes tener cierta vida, puedes tener un carrito, quizás un poquito de gasolina, pero cuando te destronaron y pasaste al ostracismo. Y hay todos los ejemplos habidos y por haber. Y yo creo que el sistema va a cambiar en la medida que la población también se sensibilice y sea capaz de movilizarse y tirarse para la calle en un momento determinado y decir, hasta aquí llegamos, porque es demasiado ya, sinceramente es Mi- demasiado. Dale, Mencionabas, Hernán, dale. ay, gracias, Pedro. Mencionaba, Joel, un punto que justo te iba a preguntar, ¿no? Que tiene que ver con, bueno, la fuerte relación y hasta un punto de dependencia en muchas cosas que tiene la economía cubana con la economía de Estados Unidos y la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, acompañado de nada menos que Marco Rubio en el Departamento de Estado. Tú, bueno, ya lo anticipaste, crees que van a aumentar las sanciones bueno, las sanciones y las restricciones, ¿no? ¿Por dónde crees que va a ir la estrategia de la nueva administración de Estados Unidos hacia Cuba y cuánto esto, bueno, lo anticipabas un poco, va a afectar a la economía? Bueno, yo creo que la administración tiene en el archivo una serie de paquetes que puede aplicar en cualquier momento. Lo puede aplicar desde el 21 de enero y lo puede ir aplicando de forma progresiva en la medida que los vaya necesitando. Lógicamente, eso sí va a ejercer una fuerte presión sobre el régimen cubano. Lo primero es, si mantienen a Cuba en la lista de países terroristas, que ya se olviden, que ellos no van a salir de ahí por lo menos estos 4 años, y es que duran 4 años, que lo dudo, realmente la presión desde el punto de vista del sistema financiero internacional se puede hacer más fuerte con los aliados de Estados Unidos, los aliados europeos de Estados Unidos que se han pedido la ayuda para que Estados Unidos gaste miles de millones de dólares en la guerra de Ucrania. También en algún momento determinado tienen que sacrificarse un poquito y no invertir en la isla y no mandar turistas a la isla. ¿Te das cuenta? Aunque el turismo europeo en la isla realmente no es mayoritario. Yo creo que se pueden tomar medidas que no, te das cuenta, hay medidas y yo creo que la administración le iría tomando desde restringir la remesa, restringir el viaje de cubanos americanos a la isla. Si en Canadá también a raíz de existiera un cambio de gobierno, yo creo que la política canadiense hacia Cuba, que es uno de los principales inversionistas en la isla, también cambiaría desde el punto de vista de que los parlamentarios canadienses ya comenzaron a pedir el respeto a los derechos humanos en función de que Canadá sigue invirtiendo en la economía cubana. Entonces, creo que a México se le puede hacer un poco de presión y México no enviaría petróleo. Tan sencillo como eso. Con un poquito de presión nada más que se le haga a México, olvídate. Recuerdo que, bueno, lo más reciente, Trump no ha llegado a la presidencia y ya casi hay un control por parte de México de su frontera. ¿Te das cuenta? De los militares mexicanos en la frontera. Cuando Trump, en la primera administración de Trump, nada más hablar de un incremento en las tarifas arancelarias de los productos mexicanos, en la práctica Manuel López Obrador era el director de inmigración de Estados Unidos, porque cerró la frontera. Entonces, ojo, yo creo que las medidas vienen y vendrán en la medida que el gobierno norteamericano vaya viendo la necesidad de implementarlas y de presionar más al régimen cubano para que se mueva.
Mira, has nombrado en dos ocasiones, o sea, remesas y un poco el turismo. Esta gente ahora están apostando, bueno, últimamente siempre han apostado por el dólar, aquello que tanto se criticó y que llegó a estar penalizado. Ahora abren tiendas en dólares, netamente en dólares. Están llamando a que entren más remesas, o sea, tratando de que los cubanoamericanos y esto va en contradicción con dos cosas. Van a resolver los problemas en Cuba si el turismo cae, si las remesas están cayendo, pero la contradicción, siguen construyendo hoteles. ¿Qué objetivo tiene construir más hoteles cuando estos no están ni en un 45% del fondo ocupacional y el turismo en Cuba va decayendo? Incluso este año el turismo, entre comillas, que ellos reciben de los cubanos americanos, decreció en un 18%. ¿Cómo es posible esta gran contradicción entre construir hoteles, abrir tiendas en dólares y el país en debacle? Yo creo que ellos apostaron mucho al turismo ruso y al turismo chino. Pero una cosa es, el turismo chino tiene que venir de allá de casa del diablo. El turismo de Rusia también tiene que recorrer casi 9.000 kilómetros. Es más fácil el turismo canadiense, el turismo mexicano, el turismo de los cubanos americanos. Te das cuenta, pero si este turismo del lado de acá se restringe, no le quedaría más remedio que utilizar esas capacidades hoteleras que tienen mal utilizadas y en un nivel ocupacional muy bajo en tratar de casi regalárselo a los rusos y a los chinos, porque realmente Cuba es un país que está en venta, es un país que está en venta y un país que está en venta y nadie compra, en un país que está quebrado y que sabe que hay inestabilidad política, porque los capitales son muy cobardes. Tú no vas a invertir tu capital en un país que tú no sabes mañana lo que va a pasar. Nadie invertía en Siria, porque Siria era una bomba de tiempo. Nadie invierte en estos momentos en Venezuela, porque tú no sabes lo que va a pasar en los próximos meses en Venezuela. Nicaragua tiene una contracción muy seria desde el punto de vista económico debido a estos mismos problemas. La inestabilidad política es el primer tema que no funciona con la economía ni funciona con los capitales. Nadie quiere invertir en una inestabilidad política. Tú no sabes cómo va a parar tu negocio mañana. ¿Qué tú haces con invertir en Cuba 500 millones de dólares en un hotel cuando mañana perfectamente puedes perder el hotel? Porque cuando comience la demanda de los trabajadores cubanos por explotación de la fuerza de trabajo, por explotación, de no recibir la cantidad de salario que necesita, porque nunca con la cadena hotelera donde trabajaba pudieron hacer un convenio colectivo de trabajo. Cuando empiecen las demandas por accidentes laborales, como ocurrió en la planta de generación eléctrica, donde fallecieron tres trabajadores turcos, porque los trabajadores cubanos que estaban soldando la planta no sabían ni cómo soldar. Entonces, eso va a traerle problemas a la isla. Y por la otra parte, cuando tú vas a ver la cantidad de hoteles y de obras de construcción de primera calidad que se están haciendo dentro de la isla, no lo están fabricando los cubanos. Las firmas de construcción que ellos están contratando son de la India, son trabajadores indios los que llevan ahí, porque los trabajadores cubanos, y eso está fuerte decirlo, los trabajadores cubanos van ahí, son vagos, tienen mala calidad de trabajo que realizan, y por la otra parte se roban los materiales. Eso es la realidad de lo que están viviendo. ¿Te das cuenta? Esa es la realidad. Entonces, ni ellos mismos confían en los trabajadores cubanos. ¿Por qué? Porque el trabajador cubano, si tú me pagas un salario de miseria y me puedo robar 2 sacos de cemento para compensar lo que tú me dejas de pagar por concepto de salario, te lo voy a cobrar. Y la corrupción es generalizada. Es generalizada. Y ese es el gran problema que tiene el sistema socialista y el sistema de economía centralizada. Mientras más tú centralizas, más corrupción va a existir. Porque tiene que robar el director, tiene que robar el gerente, tiene que robar el chofer de este, tiene que robar el de recursos humanos. Y por ahí para abajo, cuando tú terminas, era como el cuento del cerdo en Cuba. ¿Cuánta cantidad de cerdos se produjo? No, comandante, 300 cerdos. Pero de lo que llegó a la población, llegó un cerdo a la población. Entonces, nada. Ahora, bueno, dale, dale, Hernán. No, a ver, simplemente porque siempre que hablamos de economía en Cuba y vemos las proyecciones del año que viene y demás, siempre el tema turismo surge porque evidentemente Cuba es un país muy lindo, con unas playas magníficas, con una ubicación privilegiada,
y comparable con cualquier exitosa isla eh, eh, o costa del Caribe, ¿no? Y siempre hacemos la comparativa con República Dominicana, que bueno, que es un éxito eh, económico. Puede no ser la principal economía del mundo, que no lo es, pero sin duda no se compara con su vecino Haití o con Cuba, que tú lo comparabas con Haití antes, ¿no? Entonces, pensaba esto quizás llevando temas al ámbito porque en una época, al ámbito digo de los derechos sindicales, porque en una época eh, uno veía, estoy hablando hace 20 años, algo así, uno veía cierta inversión y cierta estabilidad en Cuba, como tú mencionabas, la inestabilidad política, y le daba cierta seguridad al inversor, sobre todo europeo, canadiense, tú lo mencionabas, y había estos desarrollos. Entonces, mi pregunta es, ¿cuál es ¿cuáles son los elementos que están dando esta inestabilidad? Porque, a ver, el gobierno no parece estar frágil, vamos a decirlo así, o sí, tú me lo dirás. Mira, yo creo que lo que no se ve es lo que nosotros quizás no podamos reflejar en palabras, pero al margen de eso, yo creo que hay grietas dentro del régimen y hay grietas cuando tú empiezas a perder funcionarios que empiezan a tirar el barco porque el barco comienza a hundirse. ¿Y quién es el país? Cuando tú ves un viceministro de Trabajo, el primer viceministro de Trabajo de Cuba, que estaba en un seminario de la OIT aquí en México, y cruzó la frontera, eso te da que pensar. Cuando tú ves embajadores, cuando tú ves funcionarios de segundo y de tercero abandonando el país, eso es un problema. Eso no sucedía hace 20, 30 años atrás, que se le quedaban toneladas de funcionarios en cualquier parte del mundo. Evidentemente, el régimen puede aparentar y puede reprimir a la población, pero tú puedes reprimir a la población por un límite de tiempo. Esos soldados también tienen familia, esos soldados también pasan hambre, esos soldados tienen hijos que van a salir a la calle, esos soldados tienen a lo mejor que pensar que en un futuro, cuando Cuba sea un país democrático, si tú reprimiste, ojo, también vas a tener consecuencias. ¿Te das cuenta? Porque los represores que están llegando aquí a Miami han llegado como 500, 600 represores. Hay una listica de todos ellos. ¿Te das cuenta? Y eso en su momento Homeland Security irá por ellos. Y si son ciudadanos y no declararon que fueron militantes del partido, que fueron militares, todo este tipo de cosas, aún siendo ciudadanos, se les puede quitar la ciudadanía. Entonces, lo que no se ve es lo que realmente va a tener un impacto a corto o mediano plazo dentro de la isla. Y es que la población ya está llena. La población, yo no sé hasta cuándo puede seguir aguantando presiones. Cuando tú tienes 16, 18 horas de apagón, no importa que tú seas comunista o que tú seas lo que sea. Tú lo que te quieres es coger una nave cósmica y irte de aquel país. ¿Te das cuenta? Y los propios funcionarios lo sufren, la policía lo sufre, los militares lo sufren. Los únicos que no lo sufre es la alta jerarquía que si tienen las plantas que están en lugares. Pero por el resto, ¿hasta cuándo la población cubana puede aguantar eso? Eso solamente la población cubana será capaz en su momento de salir a las calles, será capaz en su momento de ponerle punto final al régimen. Pero yo estoy recuerdo, sí, pero lo que sí estoy seguro es que la presión es fuerte. Mira, se habla del turismo. Miami, por ejemplo, el año pasado, 2024, recibió 28 millones de turistas. Cuba ve como un éxito recibir 2 millones de turistas. Las Vegas recibió 58 millones de turistas. Orlando recibió, los parques de Orlando, 35 millones de turistas. Entonces estos idiotas que dirigen la economía cubana piensan que porque reciben 2 millones de turistas en un año o 1 millón y pico de turistas, eso es una gran cifra. No, señor. Mira, el turismo cubano bien administrado, no hay República Dominicana, no hay Cancún que aguante un turismo fresco, con capacidades turísticas nuevas, un proceso de desarrollo en el sector turístico con la belleza que tiene la isla. Estos polos turísticos van en decadencia, porque lógicamente
va a surgir en una Cuba democrática aquello de lo nuevo, y lo nuevo es ir a visitar un varadero que hace 50 años la gente no ve, cambiado totalmente, visitar las playas bellas que tiene la isla, el turismo en las montañas, el turismo de crucero, y todo eso masivo y de forma pronto es cash flow cuando tienes un turista. Tú no tienes que procesar un producto, tú no tienes que Ah, cortar la caña, llevarla a un central azucarero, refinarla, envasarla, exportarla. No, el turista llega y ya pagó con su tarjeta de crédito, y si pagó $5,000, son $5,000 que tú tienes. Lo que pasa también que Cuba tiene el otro problema, que todo el mundo habla de turismo, pero nadie habla del costo por dólar de ingreso del turismo. Son 78 centavos. Ingresar $1 en la economía cubana y el turismo cuesta 78 centavos porque tienen que importar la fruta, tienen que importar el azúcar, tienen que importar el detergente. Entonces, imagínate, eso no hay quien lo aguante. Eso no hay quien lo aguante. Entonces, es un turismo muy restringido a cierto determinado lugar. Y si tú tienes apagón en el hotel, ¿qué turista va a ir a Cuba a no tener agua caliente? No pueden moverse en un taxi. ¿A qué? ¿A ver moviendo la cadera? No, hombre, vaya. Una jinetera moviendo la cadera, o un muchachito de estos jovencitos, de los que a ellos les gusta, no vale $5,000 ir a La Habana, no vale, ni a Varadero. Entonces, hay muchas cosas que influyen en el proceso del turismo. Un turismo bien administrado en Cuba, pudiera convertirse, sinceramente, en uno de los principales polos turísticos de América, sin problema. Y el Caribe desplazaría con creces a República Dominicana, la destrona. Y Cancún temblaría. Cancún eh, temblaría. bueno, oyéndote a ti ahora, eh, ya de paso, ya el tiempo nos está marcando, pero ¿cómo tú ves el futuro de Cuba, de la Cuba comunista? Ellos apuestan, como te decía, turismo, tú has hablado de dolarización. ¿Cómo tú ves el futuro de Cuba? ¿Cuál sería la solución para el pueblo cubano? No para el gobierno, para No, el pueblo cubano. no hay solución mágica. Lo que sucede es que ellos nos están dejando un país desbaratado. Y cuando tú empiezas de niveles muy bajos, con niveles de crecimiento no tiene nada, y empiezan a haber procesos inversionistas, vamos a tener vamos a tener plantas eléctricas nuevas, un sistema de transporte nuevo, va a existir una fuerza de trabajo calificada, la cercanía y la cantidad de cubanos que radican en Miami también tendría una influencia muy positiva desde el punto de vista si regresan a Cuba. Si Cuba puede desarrollar un turismo de salud como quiso desarrollar la Bestia en su tiempo, sería un turismo de salud donde los cubanos americanos pudieran ir a tratarse a hospitales y a clínicas dentro de Cuba. Les saldría mucho más barato que radicarse acá. Pudieran tener una casita de vacaciones en cualquier pueblo turístico en Cuba, como tiene cualquier persona que radica en Estados Unidos. Tú ves a los dominicanos trabajan aquí, se rompan el lomo, pero terminan jubilándose en República Dominicana con una casa, con un carro, con la comodidad de vivir en una playa, y eso mismo lo pueden hacer los cubanos. Realmente, Cuba tiene una economía deformada estructuralmente. Cuando tú partes de una economía deformada estructuralmente, arranca de raíz el árbol, siembra un árbol nuevo y verás cómo eso crece. Y realmente hay posibilidades enormes de que Cuba pueda llegar a ser un país de primera línea en América Latina. Joel, algo que antes, algo que quiera agregar o abundar sobre alguno de los aspectos que hemos hablado acá. Mira, economía centralizada es sinónimo de fracaso. Cuba necesita dolarización de la economía, abrir la economía de mercado. Olvídate de eso. Inversiones. Con inversiones se resuelve el problema. El efecto multiplicador de las inversiones resuelve el mal de 62 años. Exacto. Bueno, yo creo, Hernán, que solo nos queda darle las gracias a Joel por habernos dedicado parte de su tiempo a hablar de un tema que es el centro de los problemas en Cuba, la economía. La economía arrastra o sube todo lo que de ella depende. Muchas gracias, Joel. Hernán. Y me sumo al agradecimiento, un gran placer ver a Joel luego de tanto tiempo que no estuvimos en contacto. Así que agradezco tu participación y el habernos ayudado a comprender cuál es el estado de la economía cubana, pero también con una nota de optimismo en términos de que estamos seguros de que
digamos, muerto el perro, en cierta medida, se acabó la rabia, ¿no? Entonces es cuestión de cambiar lo que hay y seguramente Cuba va a encontrar un camino de desarrollo y probablemente transformarse en la envidia del Caribe. Así que muchas gracias, Joel, y con esto dejamos hecha la invitación para nuestra audiencia, como siempre, todos los sábados, 5:30 de la tarde, por los canales de Cubanet para seguir pensando Cuba. Muchas